Bueno, Jorge, si estás de acuerdo, iniciamos, ¿le parece? De acuerdo, Leonardo, empecemos. Bueno, entonces, si alguna persona, digamos que esta sesión se va a grabar, si alguna persona no está de acuerdo con la grabación, por favor nos informa. Esta grabación o esta sesión se va a grabar y se va a colocar a disposición del público para que las personas la miren a través del canal de YouTube del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hoy vamos a hacer una socialización de una modificación al DUR 2420 del 2015 relacionada con el anexo número 1, es decir, las entidades que aplican NIP plenas. Entonces, hoy tenemos dos invitados, los cuales se van a presentar en este momento. Uno de ellos es Diana Rocío Chocontá, el segundo es Omar Alberto Benítez y también nos está acompañando Miguel Ángel Martínez, quien es del Consejo Técnico. Empecemos con Diana. Diana, por favor, realízanos tu presentación y nos regalas un saludo. Gracias, Leonardo. Un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy. Es un gusto para mí esta invitación que nos hace el Consejo Técnico. Y bueno, vamos a aprovechar este rato. Soy contadora pública de la Universidad Central, especialista en normas internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Qué más les cuento? Vengo haciendo implementaciones con una firma de consultoría, ven su nombre en la espalda. Con Grant Thornton vengo haciendo implementaciones desde el año 2014. Ya se puede decir que son 14, 15, 16, 17, ya son bastantes años haciendo implementaciones en diferentes sectores, que eso lo retroalimenta a uno bastante y pues con el gusto de escucharlos y de poder socializar los temas que hoy tenemos de las enmiendas que se han producido en este año 2021 para todas las compañías que aplican el marco contable del Grupo 1. Gracias, Dianita. Vamos también a saludar a Omar Benítez. Omar, por favor, te presentas y nos das un saludo. Gracias. Te escuchamos, Omar. Omar, tienes el micrófono cerrado. Menos mal me dice porque siempre me pasa, no sé por qué. No me había dado cuenta realmente. Espero que me estén escuchando. Sí, Omar, te escuchamos. Bueno, bien, mi nombre para todos ustedes, buenas tardes. Pues un gusto y un honor para mí estar acá aceptando esta invitación de parte del doctor Leonardo Barrón, quien es consejero y miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y a quien le doy las gracias por esta amable invitación que me ha extendido. También darle las gracias al doctor Miguel Ángel Díaz, que también pues, lo conozco, y también gracias por este espacio para compartir temas que en lo particular nos apasionan mucho cuando se trata de estándares internacionales de información financiera. Pues soy contador público, soy magíster en finanzas, docente al igual que el doctor Leonardo y el doctor Miguel Ángel y la doctora Chocontá, de diversas universidades acá en el país, en Colombia y en el exterior, específicamente en Chile y en Perú. Y ¿qué más les cuento? Soy supervisor de IFRS o IFRS de la organización o la firma Grant Thornton en Colombia, donde laboro desde hace ya 9 años y 9 años dedicado a netamente implementación de estándares internacionales de información financiera full y estándares internacionales de información financiera para PYME. ¿Qué más contarles? Creo que eso. Bueno, Omar, muchas gracias. Listo, también estamos de parte del Consejo Técnico Miguel Ángel y Leonardo Barón. No nos vamos a presentar por temas de tiempo, solamente decirle que bienvenidos. Vamos a iniciar, si quieren, vamos a iniciar con una introducción muy pequeña y vamos a pasar a norma por norma. Queremos decirle que esta diapositiva que ustedes están viendo la pueden descargar en la página web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
www.ctcp.gov.co y pueden hacerlo o pueden descargarla en nuestra pestaña presentaciones. Miguel Ángel, si están viendo la diapositiva, ¿me confirmas, por favor? Sí, Leonardo, se está viendo la diapositiva. Perfecto. Entonces, hoy tenemos a comentarios del público este proyecto de decreto para actualizar el DUR 2420 del 2015 para las entidades que aplican NIF plenas, en este caso entidades del grupo 1. ¿Qué pretende el Consejo Técnico? Pretende alinear las normas emitidas por IASB durante el periodo 2021. Básicamente, el Consejo Técnico ha encontrado que hay 4 normas que han sido emitidas en este año y la idea es que se incorporen a nuestra legislación. La primera de ellas es una modificación a la NIC 8 que va a tratar el tema de definición de estimaciones contables. La segunda es una modificación a la NIC 12 que va a tratar el tema de impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una transacción única. La tercera va a ser una modificación a la NIC 1 sobre información a revelar sobre políticas contables. Y la cuarta es una extensión de una exención que había sido emitida en el año 2020 que se denomina reducción del alquiler relacionadas con el COVID-19 más allá de junio 30 del 2021 y se propone modificar la NIF 16. Estas 4 normas son las que sometemos a discusión del público para saber si es adecuado o no incorporarlas en nuestra legislación. Voy a iniciar con el primer tema. Le ruego el favor a Miguel Ángel, a Diana Chocontá y a Omar Benítez que si quieren hacer algún comentario simplemente tengan completa libertad de hacerlo, no necesitan levantar la mano, sino inmediatamente intervienen y hacen el comentario que consideren. A Miguel Ángel le pido el favor que si hay algo en el chat o a Jorge, por favor también me lo informe para poder retroalimentar. Vamos a empezar con la primera modificación. La primera y la segunda, de alguna manera, voy a estar dirigiendo estas 2 primeras. Luego nos va a acompañar Omar con el seguimiento y después Diana Chocontá. Entonces, empecemos con la primera, y la primera tiene que ver con la NIC 8. Recuerden que la NIC 8 trata el tema de políticas contables, trata el tema de estimaciones contables y trata el tema de errores contables. En este caso, en febrero del año 2021, IASB decidió modificar los párrafos 5, 32, 34, 38 y 48 de la NIC 8 y adicionalmente añadió los párrafos 32A, 32B, 34A y 54I de la NIC 8. En este caso, esas modificaciones, dentro de las cosas que son importantes, tienen que ver con la definición de estimaciones contables. La verdad, la NIC 8 anterior no definía claramente qué era una estimación contable, sino que definía que era un cambio en una estimación contable. De tal manera que la definición que adopta el BOAR, la definición que adopta IASB, es la siguiente: estimaciones contables son importes monetarios en los estados financieros que están sujetos a incertidumbre en la medición. Esa es la definición que nos da NIC 8 respecto de estimaciones contables. Entonces, muchas personas le dijeron a IASB, es necesario que se defina claramente qué es una estimación contable. También le habían pedido a IASB que modificara la definición de políticas contables. IASB optó que no era muy claro lo que se quería y entonces optó por mantener la definición de políticas contables, pero modificó o incorporó mejor la definición de estimaciones contables. Aquí empieza en este caso algo que yo quiero subrayar en rojo, y es que el párrafo 32 de la NIC 8 establece algo que a mí personalmente me gusta mucho y dice: una entidad desarrolla una estimación contable
para lograr el objetivo establecido por la política contable. Eso me parece una muy buena precisión, una precisión necesaria, porque lo que nos hace es decir, tengo la política contable, pero para cumplir la política contable necesito utilizar la estimación contable. De tal manera que mi política contable es que los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian. ¿Cómo se deprecian? Entonces desarrollo la estimación contable para poder cumplir el objetivo de la política contable, que es que algunos activos, algunos elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian. Entonces, interesante lo que nos dice este párrafo 32 respecto de las estimaciones contables. El párrafo 32A también nos menciona que cuando yo desarrollo una estimación contable, una entidad usa técnicas de medición y datos de entrada. Y me dice que las técnicas de medición incluyen técnicas de estimación. Por ejemplo, técnicas usadas para medir una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas de acuerdo con la NIF 9. También pueden ser técnicas de valoración, como por ejemplo técnicas usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo aplicando la NIF 13. Entonces, una de las cosas más interesantes de esta modificación tienen que ver con aclarar lo relacionado con estimaciones contables. Una de las cosas importantes es que esta norma a nivel internacional aplica a partir de estados financieros que se inicien en enero 1 del 2023, pero se permite su aplicación anticipada. También esta NIC 8 estipula algo bien interesante, algo que ya estaba claro, pero vuelve a reforzar que los efectos de una estimación contable de un cambio en un dato de entrada o en una técnica de medición son cambios en estimaciones contables. Y aquí viene lo interesante, a menos que procedan de la corrección de errores de periodos anteriores. De pronto eso ya estaba claro, pero el párrafo 34A lo que hace es tener o identificar claramente cómo, primero, por un lado, el cambio en un dato de entrada o en una técnica de medición tiene que ver con cambios en estimaciones contables. Entonces, me parece interesante esta modificación que hay sobre la NIC 8 para que ustedes la conozcan y, por supuesto, la idea es que sea incorporada en nuestra legislación. Ya en las partes B, que no son en la parte obligatoria, la norma desarrolla unos ejemplos. En este caso, da un ejemplo de una política contable y de una estimación contable, y nos dice que para el ejemplo de propiedades de inversión en entidades pertenecientes al grupo 1, la política contable está entre irme por el método del costo, en este caso costo menos depreciación acumulada menos cualquier pérdida por deterioro de valor, e irme por el modelo de valor razonable con cambios en resultados. Esa es la política contable. Pero viene el tema y es, ¿cómo utilizo la técnica de valoración? Entonces nos dice la norma, ¿qué pasa si cambian las condiciones de mercado? Si cambian las condiciones de mercado, seguramente yo debo cambiar la técnica de valoración y seguramente esa técnica de valoración tiene que ser congruente con lo que establece la NIF 13. En ese caso, ese cambio de esa técnica de valoración, si no se trata de un error contable, pues entonces se tratará como un cambio en una estimación. Recordemos que el cambio en una estimación se aplica de manera prospectiva, mientras que el cambio en una política contable se aplica de manera retroactiva, excepto que la norma establezca un tratamiento especial. Entonces, aquí tenemos este primer punto. Esta es una de las primeras normas en las cuales vamos a observar una modificación. Si alguien quiere hacer algún aporte, lo puede hacer. Creo que hay un micrófono abierto en este momento. Muy bien. Entonces, la norma en este ejemplo me concluye
El cambio en la técnica de valoración es un cambio en la técnica de medición aplicada para estimar el valor razonable de la propiedad de inversión. El efecto de este cambio es un cambio en una estimación contable porque la política contable, medir la propiedad de inversión a valor razonable, no ha cambiado. Recuerden, la estimación contable lo que busca es lograr el objetivo de la política contable. Dentro de las conclusiones, pues básicamente IASB encontró algunas situaciones que ustedes la van a poder observar más detalladamente mirando la diapositiva, y ellos básicamente consideran que esta modificación redunda en una aclaración necesaria, en este caso, para las personas que elaboran estados financieros bajo NIF. Tampoco se espera que el impacto sea fuerte, no se espera que el impacto sea fuerte, pero sí consideran que es un cambio que debe ser necesario para aclarar esa situación, sobre todo relacionado con la definición de una estimación contable. Muy bien. Leo, inclusive, disculpa, hago ahí también mi acotación. Muchas veces cuando se trabajan políticas contables, un ejemplo, si uno trabaja la política de propiedad, planta, equipo, dentro de la política, en la medición posterior, uno deja, y las vías útiles se consideran las siguientes, o el método para depreciar, ya sea línea recta, unidades producidas, y muchas veces si uno decía, vamos a cambiar la vida útil, ay, es un cambio en política, no, eso es una estimación, ¿sí? Pero no es mal, sino que precisamente de pronto el hecho de haberlo incorporado en una política, piensan que es un cambio en política. Sin embargo, algo que tú dices me parece bien interesante de lo que hace este cambio, y es mencionar qué es un estimado contable, o sea, esa incertidumbre que existe al determinar un estimado contable, porque uno dice, hablaba de una provisión, las provisiones. Ah, claro, hay una incertidumbre porque si tengo un litigio, pues hay una incertidumbre en cuál va a ser la probabilidad de éxito, ¿sí? Entonces ya como que por lógica uno sabía en dónde existían esas provisiones, pero hay veces es necesario que la norma las diga o que lo mencione, que tácitamente esto es una provisión, porque hay veces que la gente quiere las cosas escritas, pero ¿usted por qué dice que es una provisión? Entonces, si uno, ¿usted por qué dice que es un estimado? No, es que, no, ahí dice cambios en estimados, cómo tratar un cambio en un estimado, pero por ningún lado dice que el deterioro es un estimado, que una provisión es un estimado, que un cambio en la vida útil. Entonces uno dice, de pronto aquí no. Ah, pero si nos vamos a la NIC 16 y yo hablo de vida útil, ahí me dice que cualquier cambio en la vida útil es un cambio en un estimado, ¿sí? Pero es muy necesario y me parece bien interesante que la norma haya aclarado este concepto. Así es, Diana, y muchas gracias. Leo, no, brevemente, porque ya perfectamente lo has bien dicho todo. Y buenas tardes a todo el público presente. No, como bien es válido y muy interesante todo lo que ha hecho el BOAR con esta modificación, porque incluso en ese párrafo 32 que tú leías ahorita, él ahora viene y te agrega ejemplos y te dice, mira, ejemplos de estimaciones contables incluyen, entonces te menciona, por ejemplo, una corrección de valor por pérdidas críticas esperadas. Te menciona también lo que es el tema del valor neto realizable, que lo aplicamos para la existencia bajo la IAS 2. Te explica, te da como ejemplo también el valor, el cálculo o el valor razonable de un activo, de un pasivo, cuando estás aplicando la IFRS 13, que es la medición del valor razonable. Te da otro ejemplo que lo acaba de mencionar Diana, en lo que respecta al gasto por depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo aplicando la IAS 16. Y otro ejemplo que te dice, mira, y una provisión para obligaciones por garantías que han sido concedidas aplicando la IAS 37, pues todo esto son ejemplos de lo que es una estimación contable. Entonces, como tú bien lo has dicho, el BOAR lo que has hecho es dejarlo más claro. Y es parte de eso de que el comité de interpretaciones de las IFRS le informó en su momento al Consejo sobre lo que tú has comentado, la dificultad que existían en las entidades para distinguir entre lo que era un
política contable y lo que son cambios de estimaciones contables. Entonces, por eso en febrero del presente año 2021, el Consejo, el BOAR, el IASB, emite esta modificación de definiciones de estimaciones contables que viene a enmendar a la actual IAS 8 o NIS 8 por su acrónimo traducido al español. Muchas gracias, Omar, por ese comentario. Perfecto. Leonardo, adicionalmente a lo que mencionaba Omar y lo que mencionaba Diana, en el párrafo 48 precisamente hacen la aclaración de que ya no es una revisión, sino es un cambio, ¿no? Cuando hay una modificación en la información adicional, ya no es una revisión, ya inmediatamente lo que genera es un cambio realmente en esa estimación. Perfecto. Gracias, Miguel, también por ese comentario. Vamos a pasar entonces a la segunda modificación. Esta también la voy a exponer yo inicialmente, pero pueden hacer comentarios cuando ustedes quieran. Tiene que ver con la información a revelar sobre políticas contables. Me parece que vamos a estar, de ahora en adelante, vamos a mirar que van a salir muchas modificaciones sobre revelación. Ustedes se van a dar cuenta que a partir de un estudio que se realizó hace algunos años por el BOAR de Nueva Zelanda, ellos le recomendaron a IASB que las normas deberían pasar del modelo de checklist a pasar a un objetivo sobre la información a revelar. Entonces, el BOAR está empezando a tomar eso un poco más en serio, y una de las cosas que ya está empezando a trabajar tiene que ver con hacer modificaciones sobre normas de revelaciones. Esta es una aparentemente leve. También van a encontrar que hay algunos GTTs que incluso estamos trabajando con Glenif para hacer comentarios al IASB. Están relacionadas con mejoras en la forma como se revelan temas de la IFRS 13 de valor razonable y temas de la NIC 19, en este caso relacionado con planes de beneficios definidos. Para allá seguramente vamos a ver más cambios en los temas de revelaciones. Por ahora tenemos un cambio pequeño en la NIC 1. Este cambio tiene que ver con modificar los párrafos 7, 10, 114, 117 y 122. Adicionalmente, añadir los párrafos 117A al 117E y el párrafo 139B pequeña. También elimina tres párrafos, en este caso el 118, el 119 y 121. Muchas veces las modificaciones son de forma, pero ellos encontraron que la palabra significativa no era claramente definida en las NIF. Por el contrario, las NIF definen qué es material o con importancia relativa. Como define qué es material o con importancia relativa y no necesariamente la palabra significativa, deciden hacer una modificación y deciden de manera formal cambiar la palabra significativa por las palabras materiales o con importancia relativa, perdón. En este caso, también van a modificar unos párrafos de la NIF 7, unos párrafos de la NIC 26 y unos párrafos de la NIC 34 para hacer esta mejora, mejoras aparentemente de forma, aunque hay unos temas de fondo interesantes, donde se empiezan a alinear como estas palabras. Una de las cosas que es importante y que me parece adecuado es que dentro de las quejas que detectó el IASB y que han detectado los estudiosos o las personas que hacen investigación en materia contable, han dicho que muchas veces cuando las entidades revelan políticas contables, están revelando muchas cosas, pero en el fondo el usuario no entiende cómo esas políticas se aplican en la entidad. Es decir, muchas personas están colocando la información que está en la norma y como está en la norma, la colocan en las políticas contables, que revelan en los estados financieros, por supuesto, pero no se identifican cuáles son esas políticas relevantes, cuáles son esas políticas, digamos, con importancia relativa, que deberían estar en la norma como tal. Entonces, un poco lo que se hace es aclarar qué información debe revelarse y qué información no. Por ejemplo, el párrafo 117A dice: la información sobre políticas contables que está relacionada con transacciones
otros sucesos o condiciones que carecen de materialidad o de importancia relativa, no es importante y por lo tanto no necesita revelarlo. Es decir, eso es interesante porque a veces colocamos muchas cosas en los estados financieros, en los primeros párrafos donde escribimos las políticas contables, pero a veces es una información que no es clara para el lector. Empieza la norma diciendo, si el uso de esa política no es material o no está relacionado con transacciones que no sean materiales, pues no necesariamente debe revelarse. ¿De acuerdo? Algo también que es importante para que lo miremos es que el párrafo 117C, por mencionar alguno de ellos, nos dice que la información sobre políticas contables que se centre en cómo una entidad ha aplicado los requerimientos de las NIF a sus propias circunstancias, esa información es más útil para los usuarios de los estados financieros que la información estandarizada. Entonces, a veces no es colocar lo que dice la norma. Entonces, yo reconozco un ingreso cuando transfiero transfiero los riesgos y ventajas asociadas con la propiedad del activo. Sí, ese es el formato estandarizado, pero ¿cómo lo hace en su entidad? Entonces, eso es más relevante, dice esta NIC 1, eso es más relevante que en sí la información estandarizada. Claro, no quiere decir que no se va a colocar también información estandarizada que sea útil, pero a veces es mejor personalizarla. El párrafo 117b nos dice cuando una información sobre una política contable se considera material. Entonces, la información sobre una política contable se considera material cuando ocurren cualquiera de estos 5 hechos. Miguel, ayúdame por favor con esos 5 punticos, si estás ahí en este momento. Sí, claro, Leonardo. El primero, A. La entidad modificó su política contable durante el periodo sobre el que se informa, lo que dio lugar a un cambio material o con importancia relativa en la información de los estados financieros. Miguel, una pregunta, ¿ustedes no están viendo mi diapositiva? No, ahí no estamos viendo se quedó viendo el PDF. Se quedó en el número 2. Cuando no vean mi diapositiva, me interrumpen, por favor, y me lo dicen, ¿vale? Señor. La diapositiva, y ayúdame, Miguel, leyendo los 5 puntos de la diapositiva, ¿vale? Entonces, se ha modificado la política contable en el periodo y dicho cambio es material. La entidad eligió la política contable entre una o más opciones permitidas por la NIF, NIC 40, NIC 16. La política contable fue desarrollada en ausencia de una NIF aplicable de manera específica. La política contable se relaciona con un área para la cual se requiere realizar juicios o supuestos significativos al aplicar la política y revela esos juicios o supuestos NIC 1.122 y 125. Y quinto, la contabilidad requerida es compleja. Mire que ahí nos está dando 5 indicadores para considerar que una política contable se considera material, ¿no es cierto? Eso es bien interesante porque antes no estaba tan claro, ahora empieza empieza a cambiar el modelo, a decir, no me interesa que coloquen información solo por colocarla, checklist, apunte, sino que lo que quiero es que empiecen a desarrollar información a revelar basado en objetivos. Y en este caso, esta modificación lo que hace es eso, permitir que la entidad al momento de revelar sus políticas contables le presente aquella información que se considera material de acuerdo con estos 5 puntos que ha mencionado Miguel Ángel de la diapositiva de hoy. Aquí tenemos un diagrama. Aquí les quería decir que también dentro de esta modificación de la NIC 1 también se modifica lo que se denomina como el documento de práctica número 2, pero el documento de práctica número 2 no hace parte de las normas obligatorias, no hace parte de las normas obligadas, sino que hace parte de documentos voluntarios donde aclaran todo el tema de materialidad. Si usted quiere conocer más de materialidad, si quiere conocer más de, en este caso, importancia relativa, por favor,
consulte el documento de práctica número 2 con el objetivo de entender muchísimo más el pensamiento del BOAR o el pensamiento de las normas internacionales referente a punto, decirles que esta enmienda empieza a aplicar a partir de enero 1 del 2023 y también se permite su aplicación anticipada. En este caso, la norma da unos ejemplos. Voy a mirar rápidamente este ejemplo sobre la NIF 15 para que ustedes lo observen. Y en este caso, en este ejemplo de la NIF 15, lo que se dice es la forma, mire cómo viene el ejemplo, de lo que es importante revelar frente a las políticas contables de la NIF 15. La forma en la que la entidad asigna el precio de transacción a sus obligaciones de desempeño. Eso lo considera que es material porque eso le puede ayudar a los usuarios a comprender la forma en que cada componente de la transacción contribuye a los ingresos de actividades ordinarias y a los flujos de efectivo de la entidad. Y dos, que algunos ingresos de actividades ordinarias se reconocen en un momento determinado y otros a lo largo del tiempo. Eso también le puede ayudar a los usuarios a entender cómo los flujos de efectivo tienen un impacto sobre la entidad y en el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. Claro, en entidades donde esto puede llegar a ser importante. Entonces, este es un ejemplo que hacen sobre la NIF 15 donde dicen, mire, esto es lo que a mí me tiende a interesar. Ellos consideran, IASB considera dentro de sus análisis que, digamos que esta mejora va a generar como un beneficio para los preparadores de información, porque los usuarios van a tender a entender mucho más los estados financieros, en este caso, lo relacionado con las revelaciones sobre políticas contables. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que sobre ese punto quería hasta ahí tocar, no sé si Omar, si Miguel, si Diana quieren hacer un comentario adicional sobre esta modificación a la NIC 1 que tiene que ver sobre la información a revelar sobre políticas contables. Leo, Leonardo, con lo que tú nos expones que trae la enmienda, realmente me parece muy acertado lo que hace el IASB, precisamente porque cuando uno mira o lee estados financieros que salen al público, hay un resumen de políticas y muy seguramente no son políticas que tienen materialidad o que existieron un cambio durante el año en esas políticas. Uno podría pensar una inversión en una asociada, ¿sí? No, asociada. Entonces uno podría llegar a decir, fue que este año cambié y la dejé de medir al, no sé, a valor razonable y la estoy midiendo al método de participación. Eso comienza a ser interesante. ¿Por qué lo cambió? Comienza a ser material, ¿no? ¿Sí? Te da información más fiable, más relevante. Entonces yo cambié el método de cómo venía midiendo esa inversión en asociada, ¿sí? Entonces, sí es importante porque no es colocar un poco de políticas por colocar, sino colocar aquellas políticas relevantes y que me dan a mí como lector, como usuario de los estados financieros, me da una idea de qué pasó en ese año, qué es lo importante del core del negocio. De acuerdo, Diana, me parece interesante su comentario y me parece muy al lugar. Creo que eso es algo, a veces uno quisiera, cuando va a mirar los estados financieros, se pone a leer cómo se revelan las políticas y muchas veces va a terminar encontrando con que muchas veces es casi lo que dice la norma. Y uno termina diciendo, pero ¿cómo hacen eso en la empresa? No es claro cómo lo hacen. Entonces creo que eso también genera temas de materialidad. Perfecto. Bueno, si no hay comentarios, pasamos aquí con Omar Benítez, a que Omar nos ayudes un poco a hablar de la NIC 12. Omar, en este caso, impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una transacción única. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Rápidamente
pues quiero comentarles, mi nombre es Omar Benítez, pues he visto que han ingresado muchas personas más, entonces posiblemente muchas personas no estaban al comienzo. Mi nombre es Omar Benítez Aníbal y soy supervisor del área de IFRS de la firma Grant Thornton en Colombia. Entonces, voy a hablar del tema de impuestos de renta diferida, un tema que en lo particular me apasiona mucho, igual a mi compañera Diana. Y esta enmienda está relacionada con unas modificaciones algunos cambios de alcance limitado bajo el estándar IAS 12 o la NIC 12, que es el estándar de impuesto a las ganancias que realizó el BOAR, entiéndase el IASB, en mayo en mayo, sí, de 2021. Entonces, el BOAR emite impuestos de rentas diferidos que están relacionados con activos y pasivos que surgen de una sola transacción, ¿sí? ¿Cómo es eso? Ya lo voy a explicar en un segundo. ¿Qué párrafos se modifican? Voy a seguir la misma estructura que ha venido haciendo el doctor Leonardo, mencionando cuáles son los párrafos que se modifican. Se modifican los párrafos 15, el párrafo 15 tiene una exención, se modifica el párrafo 2 y el párrafo 24. Y se vienen a añadir los párrafos 22A y 98J y 98L. Entonces, con estas modificaciones a este estándar IAS 12, impuesto a las ganancias, sucede que las empresas, todas las compañías, están obligadas ahora a reconocer impuestos diferidos sobre transacciones que son particulares, que en el momento del reconocimiento inicial me dan lugar a una diferencia que es temporaria imponible y una diferencia que puede ser temporaria deducible, y ambas son iguales. Entonces, el objetivo de esta modificación que viene a ser el IASB, el Consejo, el BOAR, es para reducir una serie de diversidad en la presentación de los reportes o de informes de impuestos diferidos que existían en la práctica, ¿sí? En la práctica ha habido cierta diversidad en cuanto a si la exención de ese párrafo 15 se aplica a transacciones como en el caso de arrendamientos y arrendamientos bajo el estándar actual IFRS 16 y obligaciones que son de desmantelamiento como se estipulan. Entonces, estas son transacciones, cuando hablamos de arrendamientos bajo la IFRS 16 y cuando hablamos de obligaciones de desmantelamiento, son transacciones que para las entidades que en su momento, llamémoslo así, las entidades reconocen tanto un activo como un pasivo, ¿sí? Entonces, sobre estas transacciones de arrendamiento, obligaciones de desmantelamiento, pues el estándar me establece que debo reconocer impuesto de renta diferido. Las empresas, como ya he dicho, estarían obligadas a reconocer un impuesto sobre estas transacciones que son particulares. ¿Qué otra cosa? Bueno, comentar, la enmienda pues se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2023, pero como todo estándar se permite su adopción anticipada. Entonces, comentarles que con la aplicación del nuevo estándar, este es el párrafo al que estoy haciendo referencia, con la aplicación del nuevo estándar IFRS 16, que es arrendamiento, una empresa reconoce un activo y reconoce un pasivo en la fecha de comienzo de ese arrendamiento. Y de manera análoga, aplicando la IAS 16, propiedad, planta de equipo, y la IAS 37, que es provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, una empresa reconoce también un activo y un pasivo cuando se reconoce inicialmente tal obligación por ese retiro del servicio. Entonces, en algunos casos, estas son transacciones que pueden dar lugar a diferencias temporarias. ¿Cuáles han sido las razones de por qué el BOAR, el IASB, ha modificado o ha emitido esta enmienda a la IAS 12? Bueno, en primer lugar, un tema de buscar la representación fiel con ese principio general o principio fundamental de la IAS 12, que es que debo reconocer impuesto de renta diferido, bien sea por diferencias temporarias imponibles o deducibles. Buscar también, como ya he dicho, una reducción de esa diversidad que existe en la práctica, y un tema de alcance limitado de esa exención del reconocimiento
Es decir, que no se aplicarían los párrafos 15 y 24, que son los que se están presentando en estos momentos, en estas situaciones, en las situaciones de arrendamiento y de obligaciones por retiro, y lo que viene a incrementar entonces así y a mejorar la comparabilidad entre los estados financieros de las entidades. Entonces acá hay como un ejemplo para que podamos comprender esto mejor, de cómo es eso que voy a reconocer en el momento del reconocimiento inicial, una diferencia temporaria, activo y pasivo, cuando son iguales. Entonces, acá tenemos un caso que dice una entidad o arrendatario realiza un contrato de arrendamiento por 5 años de un edificio, un bien inmueble. Los pagos por arrendamiento son anuales y son de 100.000 unidades monetarias, que son pagaderos al final de cada ejercicio, antes de la fecha de comienzo del contrato de arrendamiento. El arrendatario realiza un pago por el arrendamiento de 15 unidades monetarias. Ese es un pago que el arrendatario hace anticipado y paga por unos costos iniciales de 5 unidades monetarias. La tasa de interés implícita en el contrato de arrendamiento no puede determinarse fácilmente y por eso el arrendatario entonces utiliza la tasa incremental de los préstamos tomados por el arrendatario y que vienen a determinarse que es el 5% anual. En la fecha inicial o en la fecha de comienzo, aplicando la NIS 16, la IFRS 16, la NIS 16, arrendamiento, ese arrendatario reconoce un pasivo por arrendamiento de 4.35 cuando le descuenta valor presente por esa tasa de descuento. Ya lo voy a mostrar desde un Excel, si el doctor Leonardo me lo permite. Medido. Puedes compartir, Omar. Dale, puedes compartir cuando quieras. Ok, ya yo te aviso. Entonces, bueno, sí, listo. Ya entonces lo voy a presentar y lo leo desde acá del ejercicio. Dale, tranquilo. Ahí se está viendo. En ese momento se está viendo. Si le puedes agrandar más, te lo agradeceríamos. Ampliar un poquito en la parte de abajo. Ahí. Perfecto. Ok, entonces estaba mencionando yo, estaba en qué parte de la lectura del ejercicio. Deme un segundo para... Ok, entonces estaba acá que me decía que en la fecha, no sé cómo bajar por acá, en la fecha, estaba acá, en la fecha en este pedacito, se me mueve, ya va, aquí. Oh, no, Dios, se me mueve aquí un segundo. Acá, quédate. Bueno, voy a tener que reducirlo un poquito porque no, la barra no me... estaba aquí en este párrafo, que me dice que en la fecha de comienzo, estaba acá, en la fecha de comienzo, aplicando la NIS 16, ese arrendatario reconoce un pasivo por 435 unidades monetarias, medidos a valor presente, ¿verdad? De los 5 pagos por arrendamiento de 100 unidades monetarias, descontándolos a la tasa de interés del 5% por año. El arrendatario mide el activo por derecho de uso, que es un activo de arrendamiento, por 455 unidades monetarias, que lo viene a comprender la medición inicial del pasivo por arrendamiento de 435, el pago anticipado que hizo por el arrendamiento de 15 unidades monetarias y los costos directos iniciales que son de 5 unidades monetarias. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, acá está el ejercicio. Quise traerlo. Esto es lo que está planteando el caso. Aquí hay unos datos, ¿verdad? Entonces, el ejercicio plantea de que es un contrato de arrendamiento por 5 años, con un canon de 100 unidades monetarias, pagadero al final de cada año. Es un bien inmueble, un activo, el activo subyacente, llamémoslo así, un bien inmueble, que es un edificio. Hay un pago anticipado por el arrendamiento que es de 15 unidades monetarias y unos costos iniciales que están allí en el momento del contrato de arrendamiento de 5 unidades monetarias. Me dice que la tasa de interés, acá lo pongo como nota, la tasa de interés implícita no es fácilmente determinable. Y como no es fácilmente determinable, entonces me voy por la tasa incremental, que no es más que la tasa promedio de esas obligaciones financieras. Por ejemplo, lo que me costaría a mí fondearme o apalancarme ante una entidad, por ejemplo, un banco. Y entonces, para el caso que hemos traído, esa tasa incremental es el 5%. Entonces, cuando yo lo descuento valor presente, acá está, ¿sí? Todo formuladito, esto me da 433, con el Excel me da 433
No sé por qué, bueno, en la presentación, en el ejercicio está 435, pero no, eso es lo de menos, son 2 dígitos allí. Entonces este ejercicio está en el estándar, ¿no? Entonces 433 y esos 433 son los que estoy trayendo a valor presente, ¿sí? Luego hago la medición del pasivo, que es lo que me plantea el caso, que me dice que el activo por derecho de uso va a ser 4.55. Acá están los 2 dígitos que están quedando cuando lo traigo por diferencia con respecto a lo que está en la presentación de 4.55. Y entonces, ¿qué componen esos 4.55 o estos 4.53? Bueno, lo compone el activo por derecho de uso, que son los 448, que está compuesto por el valor presente de los 405, de los 500 unidades monetarias, que me da 433, más los 15 de pago anticipado por el contrato de arrendamiento, ¿sí? Los 15 que ya pagan anticipadamente, más los 5 que son el activo por derecho de uso, que se cargan también por los costos iniciales, ¿sí? Entonces acá está costos iniciales, 5 contra el activo por derecho de uso, activo por derecho de uso, los 448, y acá están los 15 del pago anticipado del arrendamiento. Ese es el total de activo por derecho de uso que me da 453,55. Entonces sigue planteando, hay como un micrófono abierto. Sigue planteando el caso, ¿verdad? En la siguiente diapositiva sigue planteando de que, no sé si pueden proyectar un segundito la diapositiva. Ya lo hago, ver. Un momentico, entonces. Perfecto. Ok. ¿Lo tenemos? Ok, entonces sigue planteando la diapositiva que la legislación fiscal permite deducciones fiscales, ¿sí? ¿Está ahí? Ok. No, la siguiente, la que habla de... hay una parte que habla de la deducción, de la legislación fiscal en la narrativa. Ahí en esa, la Ahí, legislación. ok. Entonces sigue planteando que la legislación fiscal permite deducciones fiscales por los pagos por arrendamiento, ¿sí? Incluyendo los que están realizados antes de la fecha de comienzo. Y que los costos directos iniciales, cuando una entidad realiza dichos pagos, los beneficios económicos que fluirían al arrendatario cuando recupere el importe del libro del activo por arrendamiento serían imponibles. Pues esto es como el caso colombiano, que se permite la deducción del gasto de arrendamiento en esa depuración de la renta. Entonces, lo liquida en los términos de ese artículo 107 del Estatuto Tributario y que guardan relación de causalidad con la actividad productora de renta, ¿sí? Entonces, sigue diciendo que se espera que se aplique una tasa fiscal del 20% al periodo en que el arrendatario recuperará el importe en libro del activo de ese arrendamiento y liquidará el pasivo por arrendamiento. Tras considerar la legislación fiscal aplicable, el arrendatario concluye que las deducciones fiscales que recibirá por los pagos del arrendamiento se relacionan con el reembolso del pasivo y del pasivo por arrendamiento, ¿sí? Entonces, luego continúa el ejercicio diciendo, el arrendatario reconoce el pago anticipado por arrendamiento de 15 unidades monetarias y los costos directos iniciales de 5 unidades monetarias, que es lo que hemos realizado en el Excel, como componente del costo del activo por arrendamiento. ¿Se acuerdan que decía débito costo del activo por arrendamiento contra crédito la salida del efectivo? La base fiscal de estos componentes es nula porque el arrendatario ya recibió deducciones fiscales por el pago anticipado por ese arrendamiento y los costos iniciales cuando realizó esos pagos. Entonces, pues acá comentar que la tasa, como dice el texto, esa tasa del 20% cuando se va a revertir la diferencia, porque ese activo ya se amortiza, ¿no? Y el pasivo se disminuye por el pago que digamos que se ha realizado. Entonces, en el contexto del plano colombiano, esto se revertiría, digámoslo, al 30%, que sería, digamos, el siguiente año, de acuerdo a lo que está en ley, ¿no? Y
sigue acá el texto del ejercicio, comentándome que la exención de reconocer un pasivo por impuesto diferido del párrafo 15, el párrafo que no aplicaría, al igual que el 24, no se aplica porque la diferencia es temporaria, surgen de transacciones que en el momento de estas afectan la ganancia fiscal del arrendatario. Es decir, las deducciones fiscales que el arrendatario recibió cuando realizó el pago anticipado por el arrendamiento y pagó los costos directos iniciales, se redujeron su ganancia fiscal. Entonces, por consiguiente, el arrendatario reconoce un pasivo por impuesto diferido de 3 unidades monetarias, que serían 15 unidades monetarias por 20%, y una unidad monetaria que serían 5 de los costos iniciales por 20%, por las diferencias temporarias imponibles relacionadas con el pago anticipado por ese arrendamiento y los costos directos iniciales. Entonces, digamos que se reduce la ganancia fiscal. ¿Por qué razón? Porque me deduje todo hoy. Me deduje los 15 y me deduje los 15. Por esa razón dice la hipótesis del caso que se ha reducido tal ganancia fiscal. Entonces, si me permiten, voy a proyectar nuevamente para que vean... Antes de eso, un poco como por temas del tiempo, un poco explicarles a las personas que antes de esta enmienda, pues no se podía aplicar impuesto diferido a esos contratos por arrendamiento, sobre todo con la NIF 16, que recuerden con la NIF 16, todos aquellos contratos que sean superiores a un año o cuyo activo subyacente no sea de bajo valor, pues se reconoce el activo y el pasivo, ahí no se reconocía impuesto diferido. Lo mismo también en el tema de desmantelamiento. Ahora con esta modificación de la NIC 12, pues se va a reconocer impuesto diferido y por supuesto esto va a tener un efecto retroactivo, sobre la información financiera, pero un efecto retroactivo limitado, que es un poco el enfoque que está utilizando IASB en estas últimas normas, y pues eso va a reducir, digamos que si bien va a tener un impacto, seguramente va a afectar las ganancias acumuladas, pero están ahorita lo que está un poco de moda, nueva modalidad de IASB, de no afectar tanto o de no complicarle la vida tanto a las entidades, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. Omar, si quieres, por temas de tiempo, si quieres pasemos vamos a pasar con Dianita, ¿te parece? Para el tema de la modificación a la NIF 16. Tema interesante que seguramente vamos a tener que hacer un poco como este ejercicio, ampliarlo, pero solo por temas de tiempo, de la hora, digamos, pasaríamos a la NIF 16. Entonces, Diana, sí, solamente ayudas con el tema de... Dale. No, iba a terminar de presentar en la pantalla la generación del impuesto rápidamente, Leo. Dale. Comparte si quieres. Entonces, lo que está planteando el caso es lo que veíamos ahorita. Espera, ya estoy hablando con el micrófono bien. ¿Se ve el Excel? Sí, señor. Ya lo estamos viendo. Sí, entonces lo que está planteando el caso en ese análisis era lo siguiente. Entonces tengo la base fiscal cero porque ya me la deduje toda, ¿no? El pasivo por arrendamiento, tengo la base contable, eso me genera una diferencia temporaria. Acá digamos que lo reclasifico de manera que me quede en un solo lado la diferencia o la posición neta, pero perfectamente lo puedes abrir. Y entonces esto me generaría la diferencia temporaria final y están los 4 pesitos unidades monetarias que me planteaba ya. Son 3 por los 15 del pago anticipado y un pesito por los costos iniciales que eran de 5. Entonces, acá está la diferencia imponible. Es imponible, la base contable que me está quedando en la posición neta es por el activo. Entonces, la base contable es mayor que la base fiscal, digámoslo así de alguna forma, y me genera una diferencia temporal imponible que al final se me va a convertir en un impuesto de renta diferido pasivo. ¿Sí? Entonces, era eso para terminarlo de ver acá en el Excel, Leo. Y pues, muchas gracias y darle entonces el paso a Diana.
Muchas gracias, Omar, y creo que el ejercicio que usted está presentando es muy bueno, muy adecuado, y queremos agradecer por su compromiso con el Consejo Técnico y con este ejercicio. Gracias, Omar. Diana nos va a ayudar un poco con el tema de esta es una modificación a la NIF 16. Diana, adelante. Gracias, Leo. Bueno, para todos los que se conectan en este momento, pues si nosotros hablamos de la NIF 16 y un poquito para entender esta enmienda, la NIF 16 se implementó a partir del 1 de enero del 2019. Y la primera enmienda relacionada con las concesiones de alquiler se realizó el 28 de mayo del 2020. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿por qué se dio estas reducciones de alquiler relacionadas con el COVID-19? Precisamente, si nosotros nos ponemos en el contexto, esta norma llevaba apenas 1 año y medio y se presentó la pandemia y la necesidad, quienes venían aplicando o a quién le cambió en la contabilidad de los arrendamientos, el reconocimiento a los arrendatarios. Entonces, los arrendatarios que toman en arriendo un bien, pues se vieron afectados en las pandemias, algunos cerraron sus negocios, dejaron de atender por un buen tiempo, y en este escenario, los arrendadores, los dueños de los inmuebles, entregaron concesiones, redujeron el alquiler, pudieron aplazar los pagos. Mire, págueme menos ahorita y me paga más adelante. O me pudieron decir, totalmente le condono. O como decimos en Rent Holiday, hay un periodo de gracia, ¿sí? Entonces, en este escenario, ¿qué pasó con la norma? Si nosotros nos vamos, la norma es por efectos del COVID-19, el 28 de mayo sale la primera enmienda. Entonces me dice, a razón de la pandemia, surge una solución práctica del párrafo 46A que solo aplica a las reducciones de alquiler que ocurran como consecuencia directa de la pandemia COVID-19 y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces vamos a hablar de que si yo tengo un contrato de arriendo y hay una modificación por concesiones de alquiler porque el arrendador me disminuye el canon o el arrendador me permite unos pagos en diferentes calendarios, si es por efectos del COVID-19, diríamos que es elegible. ¿Qué me dijo la norma? Si hay una modificación en el canon, ¿cierto? Que no fue algo que usted pactó al inicio del contrato, se trataría en la NIF 16, si no existiera la enmienda, como una modificación al contrato. ¿Y cómo trato una modificación al contrato? Una modificación al contrato, yo vuelvo a recalcular el activo, a recalcular el pasivo con unas tasas revisadas en el momento del cambio. Claro, al inicio del contrato yo no sabía que me iban a condonar o que me iban a perdonar unos cánones del arrendamiento. Entonces, por eso me dice, cualquier modificación por reducciones de alquiler se trataría como una modificación. Pero ahí viene la norma y dice, mire, vamos a dejar una solución práctica en la enmienda que salió en mayo del 2020. Esa fue la primera enmienda. ¿Y qué te decía la enmienda? Entonces, para las siguientes condiciones, el cambio en los pagos por arrendamiento da lugar a la revisión de contraprestación por el arrendamiento, que es sustancialmente la misma o menor que la contraprestación por el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio. Ya vemos un ejercicio. Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo los pagos originalmente vencidos hasta el 30 de junio del 22. Eso es un cambio que hacen ahorita el IASBI en marzo del 2021 y antes, o sea, en la enmienda del año pasado, cuando por efectos del COVID se dio esta enmienda, estaba hasta el 30 de junio del 2021. ¿Qué hace Ahora la enmienda? Amplía, ¿no, Diana? Exacto. ¿Qué es lo que hace ahorita la norma? Solo amplía. Le dice, por los que se vayan a vencer o los pagos originalmente vencidos hasta el 30 de junio del 2022. ¿Qué hace esta enmienda respecto a la que se emitió en mayo del año pasado? Simplemente amplía el plazo. Amplía el plazo para aquellos arrendatarios que obtuvieron concesiones en el periodo de pandemia.
Porque, ojo, dice, como consecuencia directa de la pandemia, yo tengo que mirar si es elegible que la reducción en mi canon es por esa condición o consecuencia directa de la pandemia, ¿cierto? Y dice, ¿cumplirá esta condición? Entonces acá dice, un ejemplo, una reducción de alquiler cumpliría esta condición si da lugar a una reducción en los pagos, ¿cierto? Y un incremento, esa parte me la conozco, y un incremento en los pagos por arrendamiento que se prolongue más allá del 30 de junio del 22. Aquí aclaro ese pedacito. Si yo estuviera en un contexto colombiano y me reducen, me cambian los calendarios, me dicen, va a pagar menos arriendo en abril, mayo y junio del 2022. Pero eso que usted me dejó de pagar en esos meses, me lo va a pagar en julio, agosto y septiembre del 2022. Entonces, ¿qué está pasando? La consecuencia del incremento de esos 3 meses hacia adelante, del 30 de junio del 2022, es consecuencia de que me permitieron pagar menos antes del 30 de junio. Pero esta norma, estas reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19, habla simplemente y tiene como límite los pagos originalmente vencidos a 30 de junio del 2022. No existe un cambio sustancial en otros términos y condiciones del arrendamiento. O sea, sabemos que los cambios es en el canon, una reducción por efectos del COVID. Podemos seguir, Leo. Y acá tenemos la primera hipótesis. Mire, se produce una extinción definitiva de los pagos de un periodo de condonación, o sea, el dueño del bien, el arrendador, renuncia a esos pagos y le dice, por los meses de abril, mayo y junio, ese canon de 5 millones, no me lo pague. ¿Qué me dice la norma? Y para los arrendatarios que me dieron ese pasivo y ese activo, oiga, pero yo tenía un canon de 5 millones, traje todo ese valor presente, tengo un pasivo, lo tengo que disminuir, pero este señor me dice que me los condona. Sencillo, el párrafo 38b de la norma lo que nos permite es trátelo como un arrendamiento variable. Entonces, en el siguiente slide nos vamos a dar cuenta que sigo causando los intereses de ese arrendamiento, pero lo que hago es disminuir ese pasivo y reconocer un ingreso por condonación, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, yo digo, mire, reduzco ese pasivo, no sé si es ese, y reduzco el pasivo y reconozco un ingreso por condonación. Ese para el escenario 1. También, ¿qué puede pasar? Que me cambien, que me reduzcan en unos meses, como es este ejercicio, en la hipótesis 2, le pueden decir a usted, durante los 3 primeros meses no me pague. De enero a marzo del 2022 no me pague, pero ¿qué va a pasar en abril, mayo y junio de ese mismo año? Me va a pagar el arriendo de ese mes y me va a pagar lo que usted me dejó de pagar en los anteriores meses. Aquí, para este efecto, no es que me vaya a cambiar la contabilidad, sigo reconociendo los intereses, como ustedes lo ven acá, y lo que va a pasar es que en el mes donde yo ya tengo que pagar lo que me permitieron pagar atrasado, si no hubiera sido así, hubiera tenido que pagar intereses de mora o algo así. No, yo registro los intereses del pasivo financiero y en el mes en donde ya me toca pagar el canon, como quedé con el arrendatario, pago el canon mensual de 28.162 más el canon que dejé pagar en los meses anteriores. ¿Cambia algo en los intereses normales? No. ¿Cambia algo? ¿Hay algún ingreso por condonación? No. Simplemente se mueve en el calendario de los pagos. Así es. Y la otra hipótesis que trae la norma es, bueno, no le condonan todo, porque como lo decía al inicio, ahí lo decía la enmienda, puede ser menor al canon que tenía o por el valor que usted está pagando el canon. Entonces ahí le están diciendo, mire, su canon es de 5 millones y yo le voy a condonar 1 millón. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a dar de baja un pasivo por 5 millones, voy a sacar de caja 4 millones y voy a dejar un ingreso por condonación de 1 millón de pesos porque es lo que me están perdonando. Igualmente reconozco los intereses.
esta norma o esta enmienda a la norma, aquí como el ejercicio lo está presentando, lo único que quería decir es, mira, que haya un cambio en los cánones del contrato, se trata sí o sí, como lo decía la norma, una modificación. Usted, señor arrendatario, tiene dos opciones. Tomar esa opción práctica de tratarlo como un arrendamiento variable, que son los 3 casos que vimos aquí, en especial el primero y el tercero, tratarlo de esa forma o volver a medir el activo y el pasivo a una tasa revisada. Entonces, en esto me parece algo interesante, Leo. La norma dice que aplicará esta enmienda que va hasta junio del 2022, aplicarán para periodos anuales a partir de ahorita de abril del 2021 y se permite su aplicación anticipada. Modificó el párrafo 46B, ¿cierto? Pero, y algunos de la transición, ¿cierto? Pero si uno se da cuenta, lo único que hizo fue ampliar el plazo, ¿sí? Ahora, ¿hay opositores a la norma? Claro que hay opositores. Si nosotros nos damos cuenta, en la misma enmienda de la norma, me llama la atención que los señores Nick Anderson y Charay Gas votaron en contra. Y uno sería muy chévere uno preguntar, bueno, ¿y por qué los mismos, hay consejeros del IASBI que votaron en contra? Es sencillo, cuando uno lo lee le encuentra la lógica. Él llega y dice, mire, la norma por primera vez se implementó el 1 de enero del 19. En el 2020 se metió el COVID y metimos la enmienda por todo el efecto del COVID. Eso para nosotros tenía sentido en el primer año, pero resulta que él dice que él ve problemas de comparabilidad porque los estados financieros son comparativos, porque pueden haber arrendadores que hayan aplicado la enmienda como otros que no. Sin embargo, aún así, con las condiciones de oposición de ellos, se emitió la enmienda, ¿sí? Y personalmente le digo, para los clientes que he tenido, que he asesorado, pues esta enmienda fue una buena opción. ¿En este momento? ¿Se me fue el audio? ¿Aló? Ya está. No se me ha ido el audio. Ok. Te escuchamos, Diana. Y pienso que en medio de la pandemia, donde muchas compañías de diferentes sectores se han visto afectados, esta enmienda suavizó un poco y le ayudó un poco al arrendatario. Porque imagínate, se presenta un cambio en el canon, me lo reducen por efecto de la pandemia, ay no, vuelva a medir el pasivo, no sé qué, no, pues tiene esta opción práctica. Ahí sí, es opcional, es una exención. Mírela si la toma o no la toma. Y prácticamente, como tú lo dices, lo único que hubo fue un cambio en que se amplió esa exención ahorita junio 30 del 2022. Bueno, Diana. Diana, dale, Omar. No, comentar para ampliar un poquito lo que dice Diana, pues que es un estándar que pues, ha sido bastante interesante en nuestros clientes, lo hemos aplicado. Algo de lo que decían los dos miembros del board, el señor Anderson y el señor Gax, también complementar que ellos algo que argumentaban era que, mira, la razón clave por la que el board en su momento desarrolló esta modificación de 2020, que fue en el año 2020, en mayo de 2020, el 28 de mayo, era que en ese momento los arrendatarios estaban aplicando la IFRS 16 por primera vez, exactamente. Y que bueno, ya ese no era el caso, ¿sí? Para entonces hacer una extensión más allá de junio de 2021, 30 de junio de 2021, como esta nueva enmienda que ha traído a la IFRS 16. Complementar eso solamente. Gracias, Omar. Leonardo, y para complementar lo que mencionó Diana y Omar, el año pasado precisamente salió por parte del Consejo Técnico la orientación técnica número 19 sobre el tema del COVID, donde traía exactamente el procedimiento de la situación práctica, y posteriormente con el decreto 1432 del 5 de noviembre del 2020 procedió a generar realmente ya la obligación en Colombia en la aplicación de esta modificación de la NIF 16 por el tema del COVID. Era como para esa aclaración. Muy ahí yo aprovecho algo, Miguel y Leo. Precisamente como ustedes lo mencionan, en noviembre del año pasado el decreto 1432 aplicó la enmienda que se emitió en mayo del año pasado por el IASBI. Esa enmienda decía que a partir de periodos anuales de junio 20
y que permitía, perdón, de 1 de enero del 2020 se permitía, y la aplicamos. Usted en este escenario saldría otro decreto diciendo que se permite, porque inicialmente iba hasta el 30 de junio del 2021, ahí ameritaría otro decreto diciendo que se permite hasta el 30 de junio del 22. Así es, Diana. De hecho, cada vez que se modifiquen estas normas, pues tenemos que, por Colombia, por el debido proceso de la ley 1314, tenemos que hacer unos procesos de discusión pública. Tenemos que, digamos, es un doble proceso de discusión pública, uno por parte del Consejo, luego por parte del Ministerio, y ya posteriormente pasa a Presidencia para que sea emitido el decreto. Recuerden que este decreto va también con autorización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes son los reguladores para la contabilidad privada. Entonces, claro, estamos en este debido proceso y la idea es precisamente esta socialización, es para cumplir parte del debido proceso y pues sobre todo para dar una ilustración a las personas respecto de los efectos que tiene esta norma. Queremos darle las gracias a Diana Rocío Chocontá, una exponente excelente del tema de normas internacionales. Muchas gracias, Diana, por su participación. También darle las gracias a Omar Benítez, otro excelente expositor. Es un gusto de verdad tenerlos acá. Por supuesto, Miguel, muchas gracias. Gracias a los consejeros que nos acompañan y pues gracias a todos ustedes, algunos miembros de superintendencias, los cuales pues es un placer que nos estén escuchando. Si tienen alguna pregunta, algún comentario por el chat, lo pueden hacer. En este momento les queremos decir a todos que esta presentación se va a estar disponible en la página web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. También el video va a estar disponible en el canal de YouTube del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Lo pueden consultar cuantas veces quieran. Si hay alguna pregunta por el chat, la pueden hacer. De lo contrario, creo que en este momento no hay ninguna. Pues... No, solamente comentar que, bueno, lo que comentaste ahorita acerca de que, de acuerdo al debido proceso, pues se emitiría un nuevo decreto. De todas maneras, pues a la hora de estar en la práctica profesional, cuando a los clientes se les presenten estas situaciones de que siguen teniendo concesiones, rent concession por parte de su proveedor, entiéndase el arrendador, pues uno en la práctica, distintamente de que, pienso yo, es mi juicio, mi opinión, de que todavía no se haya emitido un decreto, pues va a tener que apoyar y ayudar al cliente con una solución de realizar estos asientos contables que ya presentó Diana en su presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias entonces a todos. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos, muy buena noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Leonardo. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, Omar. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Alfredo. Miguel, un abrazo. Gracias. Diana, igualmente. Excelente, muy importante. Gracias.